buenas noches, amados hermanos, Dios me los bendiga. Estamos muy contentos de presentar este culto al Señor, un culto de poder y doctrina. Y en esta noche tan especial vamos a estar primeramente dándole gracias al Señor para poner este culto en sus manos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos has permitido la vida, nos has permitido despertarnos, respirar, gozar de un día bonito. Y en esta noche te damos las gracias porque nos has permitido, Señor, poder llevar este culto para poder glorificar tu nombre. Ahora presentamos, Padre, la alabanza que se llevará el día de hoy. Presentamos también la palabra, Señor, que se va a llevar el día de hoy, la noche de hoy, amado Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y permite que la palabra del Señor llegue a los corazones, Señor, y no caiga en saco roto. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Asimismo, sin más por el momento, vamos a estar llevando un himno muy bonito, se llama Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Asimismo, con este himno vamos a estar llamando al pastor que lleva la porción de la palabra de la noche de hoy. Señor,
Damos gracias a Dios. Vamos a estar orando. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, oh Dios, primeramente por estar aquí delante de ti. Yo te ruego que bendigas a tu pueblo. Bendice a cada uno de tus hijos que en esta noche, Dios mío, se está reuniendo en sus hogares para recibir, oh Dios, este culto, Dios mío, y congregarse a distancia. A cada uno, los que están lejos, los que están cerca, bendícelos y permite que esta reunión sea buena para tu gloria. Permite que tu palabra corra y sea glorificada y que tu Espíritu Santo haga conforme a como desea. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo. Dios nos ha permitido tener una nueva palabra nuevamente. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a hablar sobre el tema la ley del Espíritu. Gloria a Dios. Cada vez que hablamos de doctrina estamos hablando de poder, y cuando hablamos del Espíritu estamos hablando del poder de Dios. Gloria al Señor. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repito la cita: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Antes de empezar, queremos dar un abrazo, un saludo muy especial a todos los hermanos que de una manera u otra han colaborado, tanto mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hija también, los hermanos en la fe que han colaborado en este año para que esta palabra corra y sea glorificada, que llegue a los confines del mundo y pueda ser exaltado el nombre de Jesús y que muchas personas puedan recibir a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre la ley del Espíritu. Aleluya. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando, ¿verdad? Según el hombre, según la humanidad, la ley es la regla y norma constante e invariable de las cosas, dictado por una suprema autoridad, y es para cumplirla. La ley es para cumplirla. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la ley, ya hablamos de la ley del hombre actual, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la ley no era una sola cosa, eran tres cosas. La ley en el ámbito de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablaba de tres cosas. Los 10 mandamientos, que había que cumplirlos. Hablaba de las leyes civiles, morales y sanitarias dadas para Israel. Nótese algo bien importante, para Israel. Y 3, las ordenanzas religiosas del culto judaico. 3 cosas: los 10 mandamientos, las leyes civiles, morales y sanitarias dadas a Israel y, ¿verdad?, las ordenanzas religiosas, ¿verdad?, del culto judaico o del culto judío. Gloria a Dios. Estas dos cosas son diferentes, cambiaban en muchas cosas. Pero cuando hablamos de la ley del hombre tiene que ver con abogado, con juzgado, con juicio, con esto, y también con leyes establecidas por las personas que están, ¿verdad?, en la legislatura, ¿verdad?, los diputados, etcétera, que hacen leyes para que se cumplan, ¿verdad? Cuando hablamos de estas leyes, se tienen que cumplir. Lamentablemente, estamos viviendo en tiempos que la gente se le olvidan las cosas. Allá para los años 60 había una ley con referente a los animales en soltura que hasta la fecha está latente y la gente no la cumple. Por ahí en la calle hay muchos perros sueltos, hay gatos sueltos, hay animales sueltos y la gente no le toma atención a eso. Pero allá hay una ley en cuanto a animales en soltura, pero cuando un animal en soltura está haciendo daño, entonces hay que corregir. Para eso son las leyes, ¿verdad? Pero para seguir hablando un poquito de esto, ¿verdad?,
acerca de la ley del Espíritu, acerca de la palabra ley, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, en el libro de Romanos, en la primera parte dice la paga, Romanos capítulo 6, 23 dice la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Nuestro pecado nos ha traído muerte. El pecado del hombre ha traído muerte, ¿verdad? Separación, no tener esa comunión con Dios. Estamos separados de Dios, pero por Jesús volvemos a encontrarnos con el Señor. El libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, la Biblia declara: el alma que pecare, esa morirá. Es importante saber que el pecado es el problema que trae muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando que la ley del pecado, ¿verdad?, y de la muerte, ¿verdad?, trae cosas contrarias al hombre. El hombre está viviendo en la ley del pecado y la muerte. El hombre que no tiene a Cristo está en esa ley, está viviendo esa ley. No se puede salir de esa ley. Si usted peca, esa ley es clara. Si usted peca, muere. Está muerto. Aunque camine, aunque vea, está muerto. Pero la Biblia dice: mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Aleluya. Yo quiero hablar un poquito más de la vida de Jesús. Un poquito más de la vida que nos da Jesús. El creyente nacido de nuevo no experimentará la vida en abundante, porque dice la palabra que Él traerá vida y vida en abundancia. Para nosotros poder tener esa vida en abundancia, ¿verdad?, tenemos que entender algo: es a través de Jesús. Así que el creyente nacido de nuevo no puede experimentar la vida abundante que Jesús prometió hasta que abrace su obra consumada en la cruz, ¿verdad?, para nuestro diario vivir. Ahora, cuando cantábamos el himno Tuyo soy Jesús, ahí está la parte cuando dice: aún más cerca de tu cruz. Esa obra de sacrificio de Jesús en la cruz fue importante. Nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que todos los días mirar hacia Jesús, recordar aquel momento, ¿verdad?, cuando Jesús, allá en la cruz del Calvario, ¿verdad?, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, allá en el libro de Juan capítulo 19, cuando Jesús tomó el vinagre, ese vinagre malo, cuando lo tomó, Él dijo: consumado es. Hay que mirar hacia allá. ¿Por qué la palabra consumado es? En tiempo de Semana Santa nosotros hablamos mucho de las 7 palabras, y dentro de las 7 palabras de Jesús, allá en el Calvario, ¿verdad?, en la obra, ¿verdad?, sacrificial de Jesús, en la obra que Él pagó a precio de sangre, en ese lugar Él dijo una palabra: consumado es. Y cuando hablamos de consumado, dice la palabra: y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús entregó su espíritu de hombre al Padre. Pero en los tiempos de Jesús, esa palabra consumado es, utilizaban mucho el griego. En los tiempos de Jesús habían 3 idiomas que se desplazaban allá en Palestina: los judíos o la lengua hebrea. Algunos dicen la lengua aramea también, porque es un poquito más antigua, pero tenía que ver con los judíos, con los hebreos. La lengua hebrea, la lengua romana, pero también estaba la lengua griega, que era antes de la romana, porque los griegos dominaron antes de los romanos. Pero esa lengua quedó. Mucha gente de aquel entonces ya hablaba esa lengua. Pero en aquel entonces esa palabra la utilizaban. Consumado es, viene del griego teleo, que quiere decir consumado es. Quizás Jesús la utilizó allá en la cruz del Calvario, no sé. Quizás utilizó términos hebreos, no en latín, que era el romano. Pero una de las cosas que me llama la atención es esa palabra. Investigando un poquito, nos encontramos, porque es noche de doctrina, ¿verdad? La doctrina es lo que tiene que estar condensado o amparado, ¿verdad?, o sustentado por las Escrituras. Y cuando hablamos de esa palabra consumado es, yo voy a tocar 3 cosas. 1, la primera,
hablando del teleo o consumado es cuando el empleador enviaba a su trabajador al campo a trabajar, a realizar un trabajo. Y dice que cuando ya él finalizaba ese trabajo, él regresaba y le decía al dueño o al jefe o a la persona o al empleador, le decía, teleo. Eso quiere decir, el trabajo está hecho. Esa es la primera línea. Consumado es, el trabajo está hecho. Número 2, hay otra forma importante de aquel tiempo de Jesús. El agricultor, cuando no tenía dinero para comprar semillas, herramientas y otras cosas más que tenían que ver con esto, el trabajador o el agricultor tenía que ir donde un comerciante que tenía estos elementos, tenía semillas, tenía herramientas. Él iba y le pedía a crédito que le diera un crédito. Y mientras él iba y hacía todo eso, ¿verdad? El comerciante le daba el crédito. Así que él tenía herramientas y tenía semillas, sembraba. Y cuando ya venía la cosecha, él cosechaba todo lo que tenía que cosechar, vendía, quedaba con una parte y después iba donde el comerciante y le decía, teleo. Eso quiere decir pagado en su totalidad. Ya te pagué en su totalidad, te pagué todo ya. Gloria a Dios. Mire lo que quiere decir esa palabra consumado es. Pero la tercera tenía que ver con el día de la expiación de los hebreos, que era una vez al año. Y recuerde que el sumo sacerdote se colocaba allá en la entrada del templo y empezaba a dirigirse a las personas, al pueblo de Israel que iban trayendo, ¿verdad?, su ofrenda de sacrificio, su cordero, porque para el día de la expiación tenían que traer cordero, no podían traer cualquier cosa, tenían que traer cordero y tenía que estar limpio, sin mancha, sin arrugas ni nada. Ellos tenían que limpiar, recortar la lana del cordero para fijarse si tenía alguna mancha, algún defecto. Pero cuando ellos no le veían defecto, ¿verdad?, cuando veían ese cordero sin defecto que tipificaba a Cristo, ¿verdad?, ese cordero, entonces ellos decían, está aceptable, teleo, él es aceptable. Así que cuando hablamos de la palabra consumado es, estamos hablando de tres frases importantes. 1, el trabajo está hecho. 2, pagado en su totalidad. 3, es aceptable. Y por eso que el sumo sacerdote clamaba teleo, es aceptable. Gloria a Dios. Así que cuando Jesús clamó a gran voz allá en la cruz, él estaba diciendo, el trabajo está hecho, está pagado en su totalidad. ¿Qué cosa? Pagó a precio de sangre el pecado. El trabajo en la cruz ya estaba hecho. Y por último, él decía, yo soy el Cordero y soy el aceptable, el perfecto. Así que, amados hermanos, deje de acudir a otras cosas para tener esa santidad, ¿verdad?, de Dios. Deje de acudir a tantas cosas humanas, ¿verdad? El sacrificio de Jesús en la cruz es la única cosa que el Espíritu reconoce. Es la ley. Cuando habla de la ley del Espíritu, está hablando del reconocimiento. Toda ley tiene una frase, y la ley del Espíritu es el reconocimiento. Aleluya. El reconocimiento del trabajo hecho en toda su totalidad y aceptable allá en la cruz del Calvario por Jesús. Y cuando el Señor pagó a precio de sangre, está diciendo, ya todo está ya consumado, ya he pagado al Padre Celestial por usted y por mí, aleluya. A través de la sangre, aleluya, somos aceptos, somos acercados ante el Padre Celestial, gloria a Dios. Así que el sumo sacerdote nunca preguntaba
nunca preguntaba. Toda la gente que traían su cordero, el sumo sacerdote nunca le preguntaba a las personas, ¿verdad? ¿Qué pecado tú has cometido? La Biblia no registra que el sumo sacerdote le preguntaba a ninguno de los hijos de Israel qué pecado había cometido en el día de la expiación, en el día de la limpieza, en el día de la consumación de todo pecado, donde el pueblo de Israel iba a entrar en paz para con Dios. Así que él no preguntaba por el pecado de nadie, él solo miraba, aleluya, el sacrificio. El sumo sacerdote solo miraba el sacrificio de aquel cordero que traía aquella persona. Esa persona quedaba en paz con Dios, aleluya. Así que cada uno de esas personas que iba pasando iba quedando en paz. No era que pagaban por ese cordero, no, sino que esa era la forma. Pero ya a través de Cristo, aleluya, a través de Cristo, el Señor no va a mirar si tú pecaste, aleluya, solamente. El Señor va a mirar a través del sacrificio de Jesús, a través de Jesús, aleluya. Entonces es importante que así como el sumo sacerdote no iba a preguntar sobre el pecado, Dios no te va a preguntar, tú pecaste. Dios sabe que pecaste y Dios sabe que pecamos, pero es bueno saber que el Señor va a mirar, es el sacrificio de Jesús. Por eso que para nosotros es importante saber, aleluya, que el sacrificio era para ser aceptado. Y por causa de Jesús somos aceptados ante el Padre. Quiero ya ir aterrizando en esta breve enseñanza. Las leyes de Dios, aleluya, las leyes de Dios nunca cambiarán. Todas las leyes del Señor nunca cambiarán. Dios no es como el hombre que cambia sus leyes. Un hombre dice, una ley puede ser eliminada por otra ley. Eso lo dice el hombre. Pero Dios no elimina lo que Él establece. Nótese algo bien importante. Jesús nació bajo la ley. Creció bajo la ley, cumplió la ley, murió bajo la ley y nunca eliminó la ley porque fue establecida por el mismo Dios para el pueblo de Israel. Pero por causa de Jesús, aleluya, nosotros miramos más allá de esa ley. Así que la ley del Espíritu es Jesús en nuestras vidas. Así que el creyente salvado por la gracia de Dios vive en obediencia a la ley de vida en Jesús. Esta ley de vida, aquí viene una palabra, hace cambios. Cuando tú aceptas a Jesús, tú le crees al Señor, tú entras en una fe ante el Señor, tú vienes a cambiar muchas cosas. Por eso que cuando nosotros no cambiamos nuestra ira, nuestro enojo, nuestra rabia, todas esas cosas, es porque todavía no estamos abrazando aquel momento de sacrificial de la cruz del Calvario. Tenemos que abrazar y decirle, Señor, yo no voy a abrazar la cruz, voy a abrazar a Jesús que estaba crucificado en la cruz. Y cuando hablamos de aquel momento, aleluya, entonces vienen los cambios. Hay un coro que dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y ese coro es bonito, pero quiero decirte algo bien importante. Cuando tú abrazas este momento, todos los días, en tu diario vivir, todos los días tienes esa fe de que hubo alguien que en la cruz pudo decir, consumado es, ya todo está pagado, ya todo está, listo, ya no tiene que hacer más nada, no tiene que hacer otra cosa, sino aceptar ese sacrificio. Tenlo por seguro que va a haber cambios, y va a haber cambio en lo más íntimo de tu corazón, porque a veces guardamos rencilla, enojo, y todo eso se aflora con nuestros enojos. Nuestros pensamientos malignos a veces nos llevan a otra cosa. Pero qué bueno es saber que aunque la Biblia declara que cuán engañoso es el corazón del hombre engaña y nos puede llevar a cosas raras. Pero qué bueno es saber que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros abrazamos la ley del Espíritu, nosotros no nos vamos a atrever
a desagradar al Señor, mucho menos a faltarle el respeto al Señor. ¿Y en qué forma afectamos o irrespetamos al Señor? Cuando pecamos. A Dios se le irrespeta cuando pecamos. Cuando pecamos con la mirada, cuando pecamos con el oído, cuando pecamos con nuestra boca, con nuestros hechos. Por eso que es importante que tú y yo, aleluya, nuestros hechos hablen mucho. Estamos aprendiendo en este caminar. Si tú piensas que yo no lo estoy haciendo, lo estamos haciendo, estamos luchando contra este carácter, pero qué bueno es saber que no luchamos solos, luchamos agarrados de Jesús, para que Él nos ayude a cambiar. Por eso la palabra dice que la buena obra que Él empezó, la perfeccionará aquel día. Todavía no está perfecta. Así que es importante que la ley del Espíritu en Jesús nos lleve a vivir diariamente en santidad. Cada cambio se va a ver en la santidad. Cuando tú empiezas a buscar del Señor, cuando para ti lo más importante es Jesús. Como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Agarra esa palabra, métete en esa palabra. Así que cuando tú te metes en esa ley o recibes esa ley del Espíritu en la vida de Jesús, ¿verdad? Tú vas a empezar a vencer el pecado en el nombre de Jesús. Vas a vencer la muerte. Porque cuando a través de la sangre de Cristo el pecado es echado fuera y la muerte no tiene vida en la vida de Jesús. No tiene ni parte ni suerte en las cosas del Señor. Así que cuando hablamos del Espíritu, ¿verdad? Estamos hablando que Él va a traer una ley que Dios no la va a cambiar. Por eso el libro de Romanos nos habla, aleluya. Y quiero retomar nuevamente el texto bíblico y con esto casi terminar. Cuando nosotros, allá en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, aquí termino, me ha librado. Eso quiere decir que está en presente, no está en pasado. Me ha librado, estuvo en pasado, pero está en presente ahora. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Si nosotros, aleluya, nos mantenemos en la ley del Espíritu, esa ley Dios no la quita. La ley del Espíritu es aquel momento sacrificial de Jesús en la cruz del Calvario. Y en aquel momento cuando Él decía, consumado es, ya he pagado todo, y entregó su Espíritu. Cuando Él dijo, consumado es, ya todo está pago. Dios ha pagado por ti y por mí, aleluya, a precios de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, para que cambiemos, para que podamos vencer, para que podamos andar en santidad, para que podamos andar contentos, regocijados en la presencia del Señor y podamos adorarle, alabarle por los siglos de los siglos. Y quiero que sepa tú que estás allá a distancia y no tienes a Jesús, hoy es día de salvación. Tú puedes aceptar a Jesús allá donde está y puedes repetir conmigo esta oración y decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón, límpiame de todo pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme, Señor, que tú seas mi Señor y que pueda seguir cambiando para la gloria de Dios. Aleluya. Ahora, Señor, permíteme caminar en tu santidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esa oración, ya recibiste a Cristo en tu corazón, ahora es momento de seguir caminando en la fe. Que Dios te bendiga, te guarde, te guíe y que sea el Señor siempre, aleluya, en tu vida como una ley establecida. El hombre cambia las leyes, pero Dios establece sus leyes. Y esta ley del Espíritu en Jesús no es cambiada, es ratificada por la misma presencia de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga ricamente, es mi oración.